6:54, hablemos de lo que pasa con Asojunta San José del Guaviare. Estábamos nosotros muy pendientes y atentos porque lo que se supo la última vez había sido que se había presentado un empate en las elecciones del pasado mes de agosto, ¿cierto? Se había presentado un empate entre las dos planchas que estaban representándose ante las juntas de acción comunal, una plancha número 1 que estaba encabezada por el señor Jairo Alonso Coy y una plancha número 2 que estaba a cargo del actual presidente, que es Carlos Romero. En este momento, pues se llegó a un empate técnico, mismo número de votos para las dos planchas. El problema vino después, y es que no lograron ponerse de acuerdo con el mecanismo de desempate, es decir, cuando se cita una asamblea para realizar ese desempate, pues entran en diferencias de los miembros justamente de la asamblea, no se logran poner de acuerdo, así que la instancia pues es elevada ante la Secretaría de Gobierno departamental, en este caso en cabeza de la secretaria de Gobierno actual, Flormira Mendoza. Pues el día de 3 de septiembre se conoce, aunque lo conocimos el día de ayer, una respuesta en la que estaría definiendo qué pasó con esas elecciones y quién pues estaba, digamos, qué notaron ellos como en este caso ente que acompaña y que da garantías en el proceso y la transparencia, pues consideraron que hubo varias falencias a lo largo del proceso, no solamente en el tema del desempate, sino desde el principio. Y ha dicho este documento, que es firmado justamente por la secretaria de Gobierno departamental, Flormira Mendoza, que se evidencia que no hubo transparencia en el proceso de elección y por eso se emite pues un informe detallado al Tribunal de Garantías de la organización comunal, haciendo esas observaciones, lo cual determina que el proceso de elección no tiene validez, es decir, es nulo, y se declara toda esa nulidad en la elección y también se programa entonces una nueva elección. Esto a partir de varias, pues digamos, inconformidades que fueron presentadas ante la Secretaría por las diferentes, digamos, falencias, inconsistencias que hubo dentro de ese conteo de resultados, el escrutinio, el Tribunal de Garantías que realmente, y lo que denunciaban es que justamente no cumplió con ese papel de ser garante en el proceso, sino que por el contrario, pues habría presentado algunas irregularidades. Pues esto hoy tiene entonces un nuevo capítulo y por eso vamos a saludar a esta hora a Jairo Alonso Coy, quien era candidato en la plancha número 1 y quien estuvo pues denunciando esas irregularidades. Jairo, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, a todo el equipo de Marandúa, a todos los radioescuchas de nuestro departamento. Sí, la verdad que pues nosotros no estuvimos de acuerdo con la asamblea extraordinaria del 15 de agosto e impugnamos esa asamblea, y al impugnar esa asamblea pues la Secretaría de Gobierno se tomó la molestia de revisar desde el principio de la asamblea preparatoria. Allí pues se encuentran algunas falencias, y dentro de esas falencias aparece que no había quórum el día de la asamblea preparatoria. Entonces desde allí nacen cojas las elecciones. Sí. Desde allí se tomó por juntas de acción comunal y resulta que hay que tomarla por delegados. Y yo sí quiero pues saludar a todas las juntas de acción comunal y explicarles que cuando nos presentemos a estas asambleas, como mínimo, están los estatutos, deben de haber 2 delegados. El presidente entra a ser delegado, pero si hay un solo delegado de esa Junta de Acción Comunal, no entra a ser quórum. De las 84 veredas, según la Secretaría de Gobierno ayer, apenas 6 veredas cumplían con el quórum, porque eran las que habían llevado sus 2 delegados. Personas. De resto fueron las otras juntas de acción comunal con el presidente, con el secretario, con el presidente y un integrante del comité, o fueron algunos integrantes de algunos comités en representación de las juntas de acción comunal. Pues esto no tiene validez y esto se cae, y esto viene… Es que comienza desde la asamblea preparatoria. Y esto viene desde el momento que la junta directiva acepta en la asamblea preparatoria que había quórum. Pues allí, la verdad, allí el tribunal no tiene la culpa porque era la asamblea la que había dicho si hay quórum o no hay quórum. Desde allí arrancan esas falencias, continuamos, salen las elecciones, llega el día de las elecciones, aparecen el día de las elecciones 194 votos y en el registro aparecen solamente 193 votos. Allí lo que tenía que hacer el Tribunal de Garantías era coger todos los votos, echarlos en una bolsa y quemar un voto, porque había un voto de más
Y en el registro... ¿Cómo se explica exactamente? Ahí empiezan las inconsistencias, porque dice que no es coherente, estoy leyendo textualmente el resultado de la Secretaría de Gobierno, no es coherente el resultado del bloque porque dice, hay 193 votantes y aparecen 194. Sí, aparece o sea, un voto de más. Votó más, alguien votó de más, o algo pasó ahí. Aparece un voto de más. Entonces, desde allí empiezan las inconsistencias y otra inconsistencia es que el Tribunal de Garantías no llevó los suficientes votos. Y en horas más o menos de las 2:30, 3 de la tarde se acabaron los votos y apenas iban 190 personas y el tribunal sabía que eran 384 personas que iban a votar. Debieron de haberse preparado con los votos. ¿De dónde sacaron los votos? Entonces, como no habían más votos, pues le entregaron la copia al señor presidente, a Carlos Romero, para que él fuera y sacara copia, que tampoco era permitido, debió haberlo hecho un integrante otra persona, del Tribunal diferente. de Garantía. Además que era candidato de una de las planchas. Y es siendo candidato en este momento. Entonces allí vienen algunas falencias que nosotros nos las tragamos y nos quedamos quieticos. Cuando ya viene el tema del desempate, que eran 3 opciones, o Caricello, o quemar un voto, o la balota, pues en la asamblea se le dio un manejo que fuera por asamblea y que la asamblea definiera. Entonces allí se paró una integrante, una delegada, y dijo, no, pues entonces vamos por votación, los de Coipa allí y los de Carlos para este lado. Que también entonces, no es la era mejor una forma. elección, porque era una nueva elección lo que ellos iban a hacer ahí. Allí estaríamos hablando de una nueva elección. Entonces yo le dije, claro, los de Carlos para allá y los de Coipa van para la casa porque nosotros no participamos. Debido a ese proceso, pues nosotros impugnamos la asamblea y al impugnarla ellos se tomaron y revisaron todo el proceso. Al revisar todo el proceso, pues sale este resultado. Esta es una impugnación y es una respuesta que me dieron a mí. Yo creo que en el día de hoy o el día de mañana debe estarle llegando el documento al Tribunal de Garantías. Yo sí le quiero agradecer a la Secretaría de Gobierno porque revisaron punto por punto lo que había que hacer, y es importante que las juntas de acción comunal se reconozcan como juntas de acción comunal, pero se hagan las cosas como hay que hacerlas. Eso daba punto para que se impugnara la asamblea, para que se impugnara la elección cuando ya estuviéramos, o él o yo, y se cayera de nuevo. Entonces, aquí hoy queda en manos de la Secretaría de Gobierno, tiene 2 meses para arreglar el tema de la convocatoria y volver a hacer la preparatoria y volver a hacer elecciones. Entonces yo sí quiero invitar a nuestras juntas de acción comunal del municipio de San José del Guaviare a que en estas preparatorias tengan mucho cuidado, porque cualquier cosita de estas puede darse resultado. El resultado que yo esperaba era que pues se impugnaba, como yo impugnaba la del 15 de agosto, pues que no tuviera validez y volviéramos al proceso de desempate. Pero todo el análisis que ellos hicieron, lo que hicieron fue anular toda la desde el 31 de julio, que fue el día de las elecciones, todas las elecciones del 31 de julio, pero sí es que hay que tener mucho cuidado en el manejo de los libros y en el manejo de eso, porque es la Junta Directiva la responsable en estos momentos de lo que nos está pasando. Eso quería hablar. Ustedes, o allí desde la Secretaría de Gobierno se habla de un desorden en los libros. ¿Qué desorden y cuáles son los libros que están desordenados? Pues ahí, por ejemplo, en las actas, por ejemplo, ellos entregan que tantos votos y resulta que bueno, y revisaron el libro de registro y no aparecen sino 93 votos. Ellos entregan un informe que eran 94 votos del tribunal. Allí lo que ellos hablan es del desorden que hubo de pronto en el tribunal al entregar la información. Eso sí, pues ya no lo conozco yo, porque realmente eso lo presentaron el 19 y yo no conozco eso. Pero lo que yo quiero decir es que es desde el principio, cuando se llevó el libro y cuando se llevó la resolución que salía de la Secretaría de Gobierno, era revisar junta por junta de acción comunal. Venga, usted viene el presidente y su delegado, sí, listo, entra. Si usted viene el presidente solo o viene un delegado solo, no entra, no hay quórum. Entonces allí nosotros todos pues aceptamos porque confiamos en lo que había pasado y en lo que es revisión del libro, y todos los que estuvimos en la preparatoria pues aceptamos y arrancamos las elecciones. O sea que cada presidente de junta tenía que venir con su libro. Con su delegado. Con su delegado. O dos delegados. ¿Cómo se verificaba si esta persona, por ejemplo, Laura y yo pertenecemos a la misma Porque junta? la Secretaría de Gobierno sacó una resolución y la envió a sus juntas diciendo, mire, estas 84 juntas de acción comunal ya tienen certificado, ya tienen resolución, y los delegados son estos 4. Ahí aparecía el nombre de los delegados con número de cédula y con todo, de cada una de las veredas y cada uno de los barrios. Así había que verificar, y de esa forma era que había que arrancar con este proceso. De todas formas, nosotros lo que hicimos fue que se hicieran las cosas claras y transparentes, y llegamos hasta este punto. Yo sí quiero invitar a las juntas de acción comunal a que nos organicemos y que para las próximas elecciones pues sean bien transparentes. Yo le decía ayer a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno que se haga una cosa transparente, que sea una cosa
que haya quórum. Yo le dije, hay que invitar a la gente pero con que haya tranquilidad tiempo. además, Y ¿no? que haya Porque es que tranquilidad. esto llevábamos aplazándolo desde el 2020, si no estoy mal, en medio Sí. de la pandemia se aplazó, entonces 2021 también se aplazó por la pandemia, llega el 2022, 2 años después, para hacer un cambio de directivas en las juntas, y que finalmente las juntas tiene una importancia muy grande a la hora de tomar decisiones, de gestionar, digamos, beneficios, apalancar proyectos, es decir, hay un tema de una instancia que es muy importante y es muy, muy reconocida, y por eso se le debe dar esa transparencia para que la gente sepa que los que lo están representando lo están haciendo con total, digamos, identidad y sobre todo con total veracidad en este caso. Y lo más triste es que nos hemos quedado por fuera de la federación. ¿Por qué? Exacto. Sí. Porque Ajá. él tenía 5 delegados, yo tenía 4 delegados que saqué en mi plancha, y el que quedara de presidente pues iba a ser otro delegado para completar los 10. Pero al caerse esto, pues quedamos sin delegados y quedamos sin nada, y no podemos participar en el tema de la federación, aunque el tema de la federación yo creo que le va a tocar pedir también un espacio, porque ellos hicieron quórum con los nuevos, Sí. y al caernos todos nosotros, pues también se caería parte del quórum. Pero lo más triste es eso, que volvimos a quedar por fuera de la federación. La vez pasada nos pasó casi lo mismo, porque cuando hubo la elección de la plancha de Romero, Sí. no se llevaron con tiempo los documentos de la Secretaría de Gobierno, y cuando ¿Qué salió la implica? resolución, ya se había reunido Retorno, Calamar, Capricho y Boquerón, Sí. y habían definido presidencia, habían definido todos los cargos. Sí. Hoy nos está pasando lo mismo. Hoy estamos por fuera en este momento, vamos a quedar por fuera de la federación. ¿Qué Pues, implica no haber quedado en la federación? a ver, mucha importancia, porque es que la posibilidad de estar en Bogotá reunido No, con y la es que ya hubo cúpula la reunión. grande del gobierno nacional. Ya o hubo sea, la primera reunión. y ya hoy ellos tuvieron la primera reunión, nosotros Sí. no hemos podido y realmente estamos por fuera. Aquí lo que hay que hacer es, las próximas elecciones, quien quede como presidente, es fortalecer el tema de esas juntas de San José del Guaviare, pero estamos por fuera. En este momento estamos por fuera, y con muchas posibilidades de quedarnos por fuera de la federación. Importante la Jairo? federación, porque es que allí cualquier delegado puede ir a debatir al gobierno nacional y decir, venga, que el Guaviare está en este y en este proceso. Sí. Y nos pasó la vez pasada que se eligió un muchacho Boquerón, lastimosamente casi no participó en el tema de la federación por la incomunicación, porque no había internet, porque no había nada allí, y lo que nosotros pensamos es que debe quedar en la cabecera municipal, llámese Retorno, llámese Calamar o llámese San José del Guaviare. Juntas de San José del Guaviare tiene afiliadas 102 juntas de acción comunal, entonces es la mayor parte, la mayor cantidad de juntas están en el municipio de San José. Sí, señor. Pues eso entonces, la opinión de Jairo Alonso Coy, quien hace parte de la plancha número 1, se mantiene, y en 2 meses vamos a ver la decisión entonces que tendrá la Secretaría de Gobierno, o más bien la convocatoria para las nuevas elecciones, porque no hay otro camino en este momento. Sí, no hay otro camino. Volver a repetir esas elecciones. Escuchábamos a Jairo Coy, quien es el candidato de la plancha número 1, pero vamos a saludar hasta ahora a Carlos Romero, quien es el candidato de la plancha número 2 en estas elecciones que estaban en un empate técnico y que ahora han sido declaradas pues nulas o sin validez por parte de la Secretaría de Gobierno. Carlos Romero, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Hola Laura, muy buenos días, muchísimas gracias, saludarlos a todos allí en la mesa de trabajo, saludar a Jairo y bueno, a todos los comunales y a toda la comunidad en general en el departamento. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo recibe usted esta decisión de la Secretaría de Gobierno de declarar nulidad en todo el proceso y de pues reconocer algunas falencias e inconsistencias en el mecanismo de desempate, en la asamblea preparatoria? ¿Cómo lo recibe usted? Bueno, Laura, pues, digamos que lo primero, sea decir que este proceso de asojuntas, de elección de la nueva directiva de asojuntas, ha sido el proceso más participativo que hemos tenido en toda la historia de asojuntas. Nunca antes asojuntas había agrupado a un número tan numeroso de presidentes y delegados que se convocan y que llegan a participar en la elección de asojuntas, y eso de hecho ya es muy importante para el fortalecimiento de la organización. Ahora bien, en el transcurso y en el desarrollo pues de todo el proceso electoral, pues allí hay muchas cosas que habría que revisarlas y mirarlas en detalle cada una por separada, porque bien, conozco hasta el momento un oficio,
una correspondencia que le hicieron llegar a Jairo, donde dicen que se anula el proceso. Pero en la misma misiva dicen que se le comunica al Tribunal de Garantías en detalle cuáles fueron las falencias y los errores o los supuestos errores en que se cayó al momento de realizar pues las elecciones. Esos errores, esos detalles o esas inconsistencias no las conocemos. O sea, oficialmente no se le ha comunicado ni al Tribunal de Garantías ni a nosotros como participantes de la otra plancha. En una información que nos hicieron llegar el día de ayer, lo que se comenta es que esto está en revisión jurídica, fue lo que supe por ahí, y que hasta que no lo revisara allí la parte jurídica de la gobernación, pues no le comunicaban al Tribunal de Garantías. Entonces digamos que realmente no podría opinar sobre esos supuestos errores e inconsistencias, porque no sabemos cuáles fueron esos errores que la Secretaría de Gobierno encontró. Habla puntualmente, y si bien no se refiere a lo que usted nos está diciendo, habla en el numeral número 3 dice, realizan de la dirección directa de dignatarios cuando la asamblea preparatoria no tiene validez. Es decir, aquí están reconociendo que desde el principio una asamblea preparatoria no contaba o contaba mejor con la participación de personas que no habían sido afiliados y no delegados. Y luego habla ahí mismo en ese numeral 3, sin embargo, realizan la elección registrando resultados de escrutinio con muchas inconsistencias. Dice que no es coherente el resultado del bloque directivo porque es mayor el número de votos, 194, con el número de registro de votantes. Aquí se están refiriendo puntualmente a esa diferencia que hay de un voto que además no se define cómo se va a eliminar ese voto sobrante, además que no se entiende por qué sobra un voto si las personas eran 193 y hay un voto de más. ¿Usted qué piensa de esa inconsistencia que fue, pues digamos, reportada o denunciada por la otra plancha y en este caso reconocida por la Secretaría? Sí, Laura, por eso, todos esos temas que tú acabas de leer son temas distintos que se sucedieron en reuniones y en asambleas distintas. Por lo tanto, hay que analizarlos de manera cada uno separado. Entonces, por ejemplo, lo de la asamblea preparatoria, que es la primera asamblea que se hace normalmente antes de todo proceso de elecciones. Allí lo que dice la carta, la correspondencia, es que participaron algunas personas que no eran delegados o que al parecer no había quórum o algo así. Ese tema nosotros nos toca revisarlo, nos toca mirar qué fue lo que pasó, porque Secretaría de Gobierno dice que no hay quórum, porque es que a estas asambleas solo asisten los presidentes y los delegados. Normalmente no asiste nadie más que no sea representante de Junta de Acción Comunal. Entonces, en estos momentos yo no te podría certificar si efectivamente fue así, o si hay algún error, o si hay alguna otra interpretación al respecto. Entonces nos tocaría revisar en detalle qué fue lo que pasó. ¿Quién es la persona que participó en esa asamblea que no era delegado, por ejemplo? O qué personas extrañas a la asociación que no tienen la condición de presidente participaron en la reunión. Eso es lo que nos toca esperar que Secretaría de Gobierno nos o le presente al Comité de Garantías para revisar esos detalles. Carlos. Lo otro es lo que tiene que ver, Laura, con el proceso ya de elección y del actuar del Tribunal de Garantías. Yo, digamos que lo primero que debo decir es que me parece muy desafortunado que la Secretaría de Gobierno diga que no se actuó con transparencia. Una cosa es que se cometan errores, seguramente involuntarios, y otra cosa distinta es que te diga que no se actúa con transparencia. Y allí tengo que salir en defensa del Tribunal de Garantías y en defensa de todos los presidentes de juntas de acción comunal que participamos en todo ese proceso, porque allí nunca, en ningún momento, se actuó con dolo o con ganas
ganas de hacer trampa o con intereses de hacer cosas que no estén dentro del marco. Ahora, que si se cometió algún error por parte del Tribunal de Garantías, pues errores se cometen en todos los procesos electorales y eso no significa que no se puede contra. Entonces yo me aparto totalmente de esa expresión porque es un señalamiento muy injustificado con unos líderes comunales que voluntariamente se prestan o prestan su servicio para esa tarea de Sí, entiendo. escrutinio, pues allí en el proceso electoral. Esa entonces sería su Lo opinión segundo frente. Sí. Lo segundo es que tampoco conozco el detalle porque pues eso lo manejó el Tribunal de Garantías. Dice la Secretaría de Gobierno que hay un voto de más o un voto de menos y que en el listado no aparecía y que en ese momento no se abordó el procedimiento correcto. Pues déjeme decirle, Laura, que el día del escrutinio, el día de la elección, porque es que estos detalles hay que conocerlos. Ese día, una vez se cerró la elección, estuvimos desde las 3 de la tarde casi hasta las 6 de la tarde, 3 horas. Estuvo el tribunal allí, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Allí estuvieron 2 funcionarios de Secretaría de Gobierno acompañando todo el proceso de escrutinio. Inclusive hubo acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, pues digamos que ellos no intervinieron, acompañan, pero estuvieron presentes. Entonces decir hoy que la culpa es del tribunal cuando la misma Secretaría de Gobierno acompañó ese proceso, estábamos muchos de los presidentes, estaban casi todos los de la plancha de Jairo allí presentes, revisando, mirando, volviendo a contar. Contaron como 5, 6, 7, 8 veces esos votos. Entonces, si se cometió ese error, pues seguramente es un error involuntario. Pero como le repito, Laura, no conocemos en detalle exactamente, digamos, el proceder. Si en ese momento no se realizó ese procedimiento, pues bueno, fue error de todos. Fue error de todos porque no solamente estaba el tribunal allí. Y lo otro es lo que tiene que ver con el proceso de desempate, Laura. Ese día, como no encontramos forma de resolver el empate que supuestamente había en ese momento, pues entonces, con el apoyo de la misma Secretaría de Gobierno, se llamó al Ministerio y el Ministerio lo que hizo fue recomendar que la máxima autoridad, que es la Asamblea de Asojuntas, pues tomara la decisión de cómo desempatar. Sí, y en este eso, caso, Carlos, ¿qué y implicó? puntualmente Convocar una nueva elección. sí, puntualmente en ese mecanismo de Colocar una nueva desempate. asamblea. En ese mecanismo de desempate hablaban de que se iba a hacer un mecanismo que se iba a estar definiendo entre la asamblea. ¿Por qué en esa oportunidad se convocó de parte de ustedes una asistencia de población o de miembros de asojuntas? ¿No se había acordado que se iba a dirimir esa situación dentro de la asamblea como tal? No, Laura, lo que pasa es que allí hay una mala interpretación del procedimiento. ¿Qué fue lo que ¿En qué sentido? lo que se acordó o lo que recomendó el ministerio? Que para resolver el desempate convocáramos a una asamblea y que la asamblea en su autonomía como máxima autoridad definiera un mecanismo para resolver el empate. Eso fue lo que se hizo, que la asamblea definiera un mecanismo para resolver el empate. Carlos. Convocamos esa asamblea, eso fue el 15 de agosto, más o menos 15 días después de la elección, se hizo la convocatoria como se debía hacer, y se convocó, llegaron ciento y algo de delegados. Allí en esa asamblea, el único punto que se trató en esa asamblea era definir un mecanismo para resolver el empate. Cuando se procedió a definir ese mecanismo, se pusieron en consideración varias formas para resolver.
algunos propusieron Caricello, otros propusieron una balota, otros propusieron que echar unas papeletas en una bolsa y sacar una, otros dijeron deleguémosle esa función al Tribunal de Garantías, y otra propuesta fue que se realizara nuevamente votación. Todos esos mecanismos se pusieron en consideración. No recuerdo exactamente los resultados, pero algunos sacaron 4 votos, otros 5 votos, otros 8, otros 10. Cada uno de esos mecanismos se puso en consideración. Y el mecanismo de votar nuevamente sacó la mayoría, como 70 o 80 votos. Eso fue lo que decidió la Asamblea. Entonces, cuando la Asamblea decidió que el mecanismo para resolver el empate era votar nuevamente, pues eso fue lo que se hizo y eso fue lo que se procedió a hacer, porque eso fue lo que la Asamblea decidió. Así como decidió votar nuevamente, hubiera podido decidir Caricello, y si hubiera decidido Caricello, pues echaba Caricello. Sí, Carlos, entonces son dos cosas distintas. No es que se haya hecho una nueva elección, no. Se hizo una votación porque ese fue el mecanismo que la Asamblea definió para resolver el empate. Jairo, ¿usted concuerda con lo que está diciendo Carlos? Sí, ya. A ver, la verdad es que cuando se define por votación, sí, lo que habría que hacer allí no era votar en el momento, habría que haber hecho otra preparatoria para poder hacer las elecciones. Dice que cuando un funcionario, cuando un integrante de la Junta se va o se retira, hay que hacer todo el mismo procedimiento, preparatoria y todo ese cuento. Entonces definieron que por votación, entonces ¿qué era lo que había que definir en la Asamblea? Pues entonces hagamos preparatoria y vamos otra vez a elecciones, porque eso era lo que se está definiendo allí. Eso fue lo que nosotros no compartimos y por eso impugnamos la Asamblea. Sí, pues es parte de esas diferencias que tienen en este momento. Y entonces, lo cierto es que van a estar ustedes pues sujetos a lo que decía la Secretaría de Gobierno Departamental. ¿Es así? Sí, claro, pues yo quiero saludar a Carlos también y pues esperar que define la Secretaría de Gobierno y hacer un proceso de pronto sin errores. De pronto cometimos algunos errores y solamente en la sola conteo de votos, que aparecen 194 y registrados en el libro, que nosotros no revisamos el libro, aparecen 193, hay una diferencia de un voto. Si hubiese quemado ese voto, pues si hubiera definido quién era el presidente o quién era la plancha principal. Pero ya había venido con una inconsistencia, entonces sí, si ustedes avanzaron con ese tema y luego alguien decidiera también ponerle el conocimiento frente a la Secretaría, entonces también se hubiera de pronto encontrado más adelante ese procedimiento, ¿no es así? Sí, y este es un documento que me contesta a mí la Secretaría de Gobierno de acuerdo a la impugnación que yo hice. Debe salir hoy o mañana lo del Tribunal de Garantías, que esperamos también conocerlo. Vamos entonces a estar muy pendientes. Pues Carlos, gracias por también por darnos su punto de vista frente a esta decisión que toma la Secretaría de Gobierno. Seguimos entonces muy pendientes. En este momento no hay junta directiva de Asojuntas San José del Guaviare, no hay presidente, no hay primera vicepresidenta, no hay tribunal, no hay tesorería, que son los cargos que se estarán definiendo. Comienza de cero entonces el proceso en Asojuntas, es lo que queda entonces en ese momento en firme. Sí, más o menos. Ellos les quedan 2 meses para definir el tema y estamos en manos de la Secretaría de Gobierno. Esperamos que se haga un tema transparente, que se haga una convocatoria bien abierta, invitada con documentos a cada juntación comunal para que participe. Don Jairo, ¿quién garantiza esa votación? O sea, que no se presente el de ir o sea, se acabaron los votos, entonces ir y hacer la fotocopia, no. ¿Quién garantiza eso? Ahí había una responsabilidad del tribunal. Si son 384 votos, tenía que haber 384 votos. Sí. Okay. Gracias, Carlos, también por estar aquí con nosotros en Marandúa. No, gracias a usted, Laura, al equipo de Marandúa, y bueno, sí, ahí vamos a seguir pendientes. Ahorita lo que nos toca es, vamos a solicitar a la Secretaría de Gobierno que nos notifique, que nos deje conocer cuáles fueron los errores que encontraron y que hacen referencia allí en ese documento, porque la verdad tenemos también ahí nuestras reservas con respecto a esa evaluación que hace Secretaría de Gobierno. Y bueno, prestos a buscar una solución lo más pronto posible para este tema, que sea una solución que nos permita seguir adelante, que nos permita fortalecer nuestra asociación
y sobre todo seguir adelante con todo este trabajo de acompañamiento y fortalecimiento a nuestras organizaciones comunales. Muy bien. Laura, buen día, muchísimas gracias y bueno, un día a todos. Gracias a ustedes, gracias Jairo, y estamos muy pendientes entonces de lo que pase con Asojuntas. A usted, Laurita, muchas gracias y gracias a todas las personas que participaron el día de las elecciones, que fueron más o menos 194 personas que llegaron la primera vez que viene todo este equipo a cumplir, pero esperamos que con la convocatoria que la Secretaría de Gobierno subamos por ahí a unas 250. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Son las 7:31 de la mañana, esto es Marandúa Noticias.